Muy buenos días, hermanos. Pues continuando con nuestra escuela dominical, el día de hoy vamos a detenernos a meditar en lo que fue la Pascua y cómo este acto de la Pascua tuvo algo muy importante en nuestro estudio acerca de ver cómo desde el inicio, desde el Génesis, el Señor nos ha ido dando señales de este gran día que pues esperábamos todos, ¿no? El hecho de que nuestro pecado fuera totalmente quitado, y por supuesto que era un hecho que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba esperando con ansia. Y pues bueno, vemos cómo en la Pascua podemos encontrar muchas pistas acerca de este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Y también es importante ver pues los impactos que tuvo la institución de la Pascua para el pueblo judío. Y obviamente pues dentro de esta institución vamos a ver aquellas referencias que hacen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues agradezco mucho su tiempo para que ustedes puedan darse la oportunidad de meditar en estos pasajes. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 12 de Éxodo, específicamente del 1 al 28, que es en donde nuestro Señor eh, permitió que nosotros pudiéramos ver, ¿verdad? Pues cómo fue instituida la Pascua y qué aspectos importantes vamos a resaltar de esto. Bien, hermanos, pues me gustaría comenzar con una oración para que el Señor sea guiándonos en este estudio de escuela dominical. Y pues también dentro de esta oración me gustaría incluir eh, la situación que estamos viviendo actualmente. Y también pues sabemos que algunos de ustedes por cuestiones de trabajo no han podido guardarse. Y pues también vamos a hacer una oración por ustedes, por sus familias, para que el Señor les guarde y pues el Señor fortalezca también sus cuerpos. También asimismo pues vamos a orar para que el Señor provea de todo lo que necesitan nuestros hermanos, ¿verdad? Alimento, específicamente eso, y pues salud, que es lo que en este momento pues más necesitamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estar vivos. Te agradecemos mucho también la oportunidad, Señor, que nos das de pues vivir en estos tiempos difíciles, Señor. Sabemos que pues tú siempre has cumplido tus promesas, Señor, y que absolutamente nada se sale de tu control, porque tú eres soberano, sabio, justo, Señor, y también eres misericordioso. En esta hora, Padre, pues hemos de reconocer que pues seguramente en nuestro pensamiento, en nuestro actuar hemos pecado. Te suplicamos seas limpiando nuestra maldad y también dándonos de tu gracia, Señor, para ir ganando terreno, Señor, a esa antigua naturaleza que continuamente nos atosiga, Señor. Te suplicamos que tú nos des de tu gracia para vencer el pecado, Señor. Y pues también te suplicamos, Señor, porque tú tengas misericordia de aquellos nuestros hermanos del reino de Dios que pues por su oficio o profesión, Señor, pues tienen que salir a pesar de la pandemia en la cual estamos viviendo. Te suplicamos que seas tú fortaleciendo el cuerpo de ellos, que también guardes a sus familias, Señor, porque al salir uno todos están expuestos. Y te rogamos que tú tomes el control, Señor. Así también te suplicamos por aquellos hermanos, Señor, que dependen del comercio o que tienen algún negocio o su trabajo depende completamente de estar abriendo día a día, Señor, pues sus negocios o lo que ellos o lo que tú les has dado para sustentarse. Te rogamos que pues seas tú fiel en el sentido de proveerles todo lo que necesitan, Señor. Y también, Padre, pues a los hermanos que nos das la oportunidad de estar en casa, pues que sigamos meditando en ti, Señor, que nos guardes del ocio, de desperdiciar el tiempo, Señor,
y que seamos también diligentes, Señor, en la meditación de tu palabra. Ahora bien te rogamos porque seas tú dándonos de tu gracia, Señor, para poder eh, meditar en tu palabra, Señor, específicamente en la Pascua y cómo esta también apunta a nuestro Señor Jesucristo y da mucho más pistas, Señor, para que, o diste más pistas en ese momento para que el pueblo de Israel siguiera con esa esperanza latente en sus corazones. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, y te suplicamos que tú nos guardes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues de igual forma, si alguno de ustedes tiene alguna gratitud o petición al Señor, les pediría de favor que nos lo hagan llegar a través del grupo de WhatsApp para que pues la próxima semana que estemos aquí pues podamos orar por ello y no solo en este momento sino a lo largo de la semana, ¿no? Entonces háganos saber también si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, si por las cuestiones que se están viviendo no tienen el sustento para, para vivir, por favor, con toda confianza y pues obviamente esto se hace solo por gratitud al Señor, por obediencia a Él, porque Él dice que nos amemos los unos a los otros y nos guardemos. Entonces, pues sí, igual si tienen alguna necesidad, hermanos, por favor, háganlo llegar al grupo de WhatsApp, a nuestra hermana, al WhatsApp de nuestra hermana Adriana, de nuestro hermano Isaías, de Aline o el mío, y con gusto podremos coordinarnos para ver de qué forma se les puede ayudar. Pues bien, hermanos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Y pues yo les pediría de favor que cada uno de ustedes en otro tiempo puedan leer completos Éxodo 12 del 1 al 28, porque ahí hay muchos detalles que meditar. Nosotros haremos pausas en versículos muy específicos. Voy a dar lectura seguido, pero me voy a detener, bueno, posteriormente de darle lectura vamos a meditar en algunos puntos específicos que sirven de gran ayuda para que nosotros veamos cómo nuestro Dios, desde el Génesis y a todo lo largo de la Escritura, nos dio pistas para que nosotros pudiéramos estar atentos a las señales que indicaban que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Voy a darle lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por cuanto estatuto perpetuo lo celebraréis.
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojándolo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Bien, hermanos, pues en esta lectura vamos a resaltar algunos aspectos importantes. El primero de ellos se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 12 de Éxodo, donde pues habla nuestro Dios a Moisés y le dice que este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Obviamente para el pueblo de Israel este mes es sumamente importante, porque como aquí lo dice, pues es el momento donde ellos comienzan su año. Era un momento sumamente importante. Recordemos que anteriormente ya se había dado la profecía de que el pueblo de Israel iba a estar sometido 400 años bajo el yugo de los egipcios, y al fin de este tiempo pues el Señor los iba a librar. Y justo cuando Él dice que los va a librar, les dice: este momento va a ser un momento importantísimo, y es tan importante que marca el inicio del año del pueblo judío en este caso, ¿no? En ese momento. Y es de suma relevancia este punto, porque no solamente Israel iba a ser, el sacrificio de la Pascua iba a tener estos dos aspectos. Por un lado, ellos posterior a ese día iban a estar recordando que Dios los había librado de la opresión de los egipcios, ¿no? O sea, eso era como que el punto más relevante, ¿no? En el corto plazo ellos iban a estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque los había librado del yugo de Egipto. Pero posteriormente también hizo tener una implicación muy importante, porque este sacrificio específicamente da muchas pistas acerca del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces es por eso que tiene una doble relevancia. Por un lado, la liberación del pueblo de la nación de Egipto, de la esclavitud propiamente, y por otro lado apuntaba a la esclavitud a la cual se encuentra todo ser humano, ¿no? Que es la esclavitud hacia el pecado. Y este sacrificio apuntaba específicamente a aquel que nos iba a librar de esta condición terrible en la cual vive todo ser humano que no se ha reconciliado con el Señor. Entonces vean cómo el resaltar que este iba a ser un nuevo comienzo para el pueblo de Israel era muy importante. Posteriormente, en el versículo 5, nos da una
clara mm, señal o pista, si lo quieren ver desde ese punto de vista, de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice, bueno, previo a esto nos dice, le dicen al pueblo de Israel que tenía que tomar un cordero, ¿no? Y luego en el versículo 5 les especifica cómo es que tenía que ser este cordero. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes de este animal era que no tenía que tener ningún tipo de defecto. Aquí cuando nos referimos a defecto, pues obviamente nos referimos a que el animal tenía que ser completo, tenía que estar sano, no tenía que estar mutilado, no tenía que tener ningún, eh, ningún defecto en el sentido físico, el animal, ¿no? Y obviamente esto nos lleva a retomar lo que nuestro Señor Jesucristo representó aquí en la tierra. Recordemos que cuando Él es bautizado, Juan el Bautista lo ve y Él no por casualidad dice unas palabras muy importantes. Nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Haciendo referencia a que todos esos corderos que se sacrificaban con anterioridad ya no iba a ser necesario, sino que Él era el que estaban esperando, Él era el que iba a quitar precisamente el pecado del mundo, el que nos iba a hacer libres de la esclavitud del pecado, ¿no? Y obviamente esta referencia de Éxodo 12:5 que nos dice que el animal, el cordero pascual tenía que ser sin defecto en términos físicos, también nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ningún defecto en el sentido de que Él no pecó. De hecho, en 2 de Corintios 5:21 podemos ver que el que no cometió pecado, es decir, Jesucristo por nosotros fue hecho pecado, para que ahora nosotros seamos justicia de Dios delante de Él, ¿no? Entonces vemos que esta referencia de Éxodo 12:5 nos da por completo una pista de que aquel que iba a librarnos del pecado no tenía que haber cometido pecado, y eso específicamente lo cubrió con todo, en toda la extensión de la palabra nuestro Señor Jesucristo. Él fue santo, no olvidando, hermanos, que pues obviamente nuestro Señor Jesucristo fue tentado como lo somos nosotros, ¿no? Él fue humano, completamente humano como todos nosotros, ¿no? En Éxodo 12:6 nosotros vemos otro aspecto importante. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿no? Entonces vean, primero se le dice al pueblo de Israel, a los 10 días tú vas a tomar un cordero, sin defecto, de 1 año, macho, de los que tú tengas en los rebaños. Posteriormente se les dice que ese cordero a los 4 días después, es decir, al día 14, iba a ser inmolado por la congregación. Y esta inmolación tenía que darse entre las 2 tardes de ese día 14, ¿no? Es decir, entre la tarde y lo que nosotros llamaríamos tarde-noche, ¿no? En la actualidad. Entonces era importante que ellos tomaran esto porque en la noche era cuando nuestro Dios iba a desatar esta terrible plaga, y ellos tenían que dejar esta señal en el dintel y en los 2 postes de cada puerta del hogar donde vivieran, pues obviamente los cristianos, bueno, en este caso el pueblo judío, ¿no? Eh, Muy bien, entonces vean que aquí nos da otra referencia al sacrificio que nosotros celebramos o recordamos el viernes pasado, ¿no? El cordero que se había tomado el día 14 se tenía que inmolar, ¿no? Es decir, el pueblo de Israel sacaba primero al cordero que iba a ser sacrificado, y después lo tenían con ellos, convivían con ellos durante 4 días, y después ese día, el día 14, entre las 2 tardes, tenían que inmolar, matar, sacrificar a este cordero para que posteriormente pues este pudiera usarse su sangre, ¿no? Pero pues justo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestros pecados. Entonces ahí nuevamente nos habla con claridad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo es que este cordero tenía que ser muerto, y obviamente el uso que se le daba a la sangre era
algo muy importante, porque esto iba a ser una señal para Dios de que Él no tenía que herir a esa casa, ¿no? Entonces, si vemos el versículo 7, dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en la que han de comer la Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos no tenían que salir de sus casas, ¿no? Un poco parecido a lo que nos dicen hoy de quédate en casa, ¿no? Ellos tenían que aguardar ahí a que pues esta plaga tremenda que pasó por Israel, perdón, por Egipto, pero que también pasó sobre los hijos de Israel, no los afectara, ¿no? Entonces ellos tenían que dejar esta señal. Mataban al cordero, lo sacrificaban, lo inmolaban y posteriormente con su sangre dejaban una señal en su puerta para que el Señor no entrara. Y pues obviamente esto nos remonta a Hebreos 9:22, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿no? Eh, También reforzando esto que vengo diciendo, dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto, ¿no? Entonces vemos aquí eh, las instrucciones que el Señor da con claridad al pueblo de Israel, y cómo estas instrucciones que eran instrucciones que apuntaban a una liberación de la esclavitud de Egipto, también nos están hablando de una liberación en términos espirituales, en términos de que el pecado iba a ser vencido por nuestro Señor Jesucristo muchísimo tiempo más adelante. Ahora, recordemos que esto lo toman ellos entre las dos tardes, toman la Pascua, pero ellos tenían que estar preparados para huir. ¿Por qué? Porque esa noche el heridor iba a pasar y cuando esto sucediera, el pueblo iba a salir. Recordemos que una de las instrucciones que les da Dios, en este caso a Moisés, es que tenían que estar con ceñidos sus lomos, es decir, con su calzado puesto, y tenían que comerlo a prisa. ¿Por qué? Porque esa noche iban a salir, ¿no? Y por ahí nos dice que pues tenían que tomarlo con hierbas amargas o acompañarlo de hierbas amargas para que ellos recordaran todos los sufrimientos que tuvieron en el pueblo en estos 400 años que ellos fueron esclavos. Eh, Vemos que también una de las cosas importantes es que ahí en el versículo 17 dice, y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, es decir, eh, la Pascua era en la tarde, posteriormente al día siguiente se al día siguiente se tenía que comenzar a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que esta fiesta era pues el fin de la cosecha del año pasado y el inicio de la cosecha de este año. De hecho, esto se daba en el mes de Abib, que quiere decir eh, eh, las espigas de los granos, y que posteriormente, cuando los babilonios vienen, establecen y le cambian el nombre de Abib por el nombre de Nisan. Entonces, recordemos que pues esta fiesta, una de las características era que no se debía comer levadura, ¿no? Evidentemente, cuando tú haces un pan, un poco de esa masa se deja leudar para que fermente y se haga un pan esponjoso. Pero en este, pues, como ellos tenían que, en este momento ellos tenían que salir rápido, no había tiempo para que leudaran la masa. Y obviamente esto también tiene un significado espiritual, ¿no? Recordemos que la levadura varias veces es mencionada por nuestro Señor Jesucristo y también por el apóstol Pablo, dándonos a entender que nosotros no teníamos que participar de la levadura de los fariseos, o el apóstol Pablo dice, no usen la vieja levadura, ¿no? Y un poco se relaciona la levadura con, pues, a veces la pecaminosidad o con las ideologías de este mundo o cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? A veces se le da esa interpretación, ¿no? Pero específicamente eran 7 días que el pueblo de Israel no tenía que comer levadura, e inclusive dentro de la institución de esta fiesta de los panes sin levadura, pues se dice que aquel que comiera algo leudado iba a ser cortado del pueblo de Israel. Igual aquel que no tomara en serio o que no hiciera las cosas de acuerdo a lo estipulado por Dios
pues obviamente tenía que ser cortado del pueblo de Israel, fuera un judío mismo o un extranjero que se adhiriera al pueblo de Israel o un esclavo de algún judío, ¿no? Entonces, pues no era cosa menor, ¿no? Entonces, el Señor permite que el pueblo de Israel salga, los libera y les dice, tú recordaréis esto por generaciones perpetuas, ¿no? Esto era algo sumamente importante y de relevancia. Dice en el versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, es decir, cuando Él te dé la tierra prometida, guardaréis este rito. Y era importante que los padres siguieran haciendo este rito. ¿Por qué? Porque aquí viene algo muy interesante, hermanos. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces era importante que una vez establecidos ellos en la tierra prometida, siguieran con este rito, no lo dejaran de hacer. ¿Por qué? Porque cuando ellos hicieran esto, sus hijos les iban a preguntar, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y ellos tenían que contarles que Dios los favoreció sacándolos de la esclavitud, ¿no? Entonces vean la importancia, hermanos, que Dios hace en el hecho de que nosotros seamos fieles por ejemplo, en nuestra época, pues ya no es recordar la Pascua, sino recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? Y nosotros, es responsabilidad nuestra celebrarlo o recordarlo de diferentes maneras, meditando en la palabra, yendo a un culto o escuchándolo en medio de esta situación. No fuimos, pero sí lo escuchamos. Y cuando nuestros hijos vean esto, aquellos que tienen este privilegio de tener hijos, pues tenemos que explicarles por qué lo recordamos, ¿no? Es algo fundamental inclusive en la enseñanza de nuestros hijos, ¿no? A veces nosotros queremos inculcar y no dejamos que ellos por observación propia puedan decir, bueno, ¿y por qué mi papá hace esto? ¿No? Seguramente muchos de los hijos de Israel ya establecidos en la tierra prometida, pues seguro sus hijos les hacían esta lógica pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Y a veces nosotros cometemos ese error de no detenernos a explicarle a nuestros pequeños qué es lo que significa lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A veces pensamos, son muy pequeños para saber, pero no son pequeños. Obviamente el pueblo de Israel tenía que ser fiel en celebrar la Pascua cada año, a principios de año del calendario judío. Y nuestra responsabilidad es que cada que nosotros celebremos un culto, nos sentemos a orar, nosotros les expliquemos a nuestros hijos por qué lo hacemos, porque así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud física, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud espiritual, ¿no? Y ahora nos espera una herencia eterna y es responsabilidad de nosotros enseñar a la generación que viene detrás nuestro para que ellos a su vez sigan adelante, ¿verdad? Hasta que el Señor nos lo permita. Entonces, en este punto vemos cómo la enseñanza a las generaciones que vienen atrás de nosotros es de suma importancia, hermanos. Y algo muy importante también que nosotros recordamos el día jueves fue que nuestro Señor Jesucristo celebró esta Pascua, ¿no? Él la celebra también en las tardes, pero solo piensa en un momento qué tan fuerte era su angustia que al momento que él celebraba la Pascua y veía ese cordero y cómo se inmolaba y todo lo que conllevaba este rito o este estatuto establecido por Dios, pues obviamente él pensaba que eso era lo que él iba a sufrir al día siguiente, ¿no? Vemos como después de que celebra la Pascua, él se queda en un lugar con sus discípulos y posteriormente, ya en la cena, en la noche, instituye lo que vendría a sustituir a la Pascua, que es la Santa Cena, que nosotros pues celebramos. En esta ocasión no lo hicimos por situaciones de la contingencia de salud que estamos viviendo, pero habitualmente los días jueves se celebra porque es la institución. Posterior a eso, pues vemos a nuestro Señor Jesucristo totalmente devastado en Getsemaní, preocupado, sabiendo lo que iba a venir después el día viernes, lo que nosotros recordábamos, su muerte, crucifixión. Pero hoy precisamente, día domingo
con una excelente explicación en la mañana que tuvimos, pues vimos cómo nuestro Señor resucitó. Y eso es lo que nos debe dar a nosotros esperanza, hermanos, ¿no? Porque ahí está completado el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. No solo era el hecho de venir y morir, sino también el hecho de resucitar, de vivir para siempre, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo en este estatuto, en este mandamiento que el Señor da a Moisés y Moisés al pueblo, pues vemos cómo la Pascua es un parteaguas para el pueblo de Israel, porque a partir de ahí ellos iban a ser ya propiamente una nación, porque ellos iban a tomar posesión de la tierra que nuestro Dios les había prometido, ¿no? Efectivamente antes eran una nación, pero ellos andaban pues por varios lugares hasta que llegaron a Egipto por una hambruna que hubo, se establecieron ahí durante 400 años, sirvieron en condiciones deplorables al pueblo egipcio y después el Señor los libera. Entonces era importante este momento, ¿no? Y vemos también cómo pues cada uno de los aspectos que incluye este rito, como el hecho de escoger un cordero, que hacía referencia a nuestro Señor, un cordero sin defecto, es decir, nuestro Señor no tuvo ningún tipo de pecado. Vemos que ese cordero iba a ser inmolado después de vivir 4 días con las personas, ¿verdad? Y después de ser inmolado, la sangre iba a ser usada como señal de un pacto donde el Señor no los iba a tocar, ¿no? Y vemos todas esas relaciones, todas esas similitudes que existen ahora con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? En ese momento al pueblo egipcio entró el heridor e hirió a todo primogénito, tanto de seres humanos como de animales. Entonces realmente fue algo terrible. Y vemos cómo ahora a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros ahora fuimos limpiados por completo. Entonces realmente algo que nosotros teníamos que detener a vernos cómo este sacrificio apunta específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar la escuela dominical del día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, ya lo había dejado a través de un mensaje, el número de mi casa. Igual si tienen alguna necesidad, pues por la contingencia que estamos viviendo, por favor, hermanos, háganoslo saber. Y si ustedes saben de algún hermano que no está en el grupo de WhatsApp, pues por favor, pues si está cercano a ustedes, pues visítenlo o háganle una llamada con todas las precauciones, por favor, y pues tratar de ayudarnos en este momento, ¿no? No olviden, si tienen alguna necesidad, por favor, háganoslo saber, hermanos, para que podamos coordinarnos y poder pues hacerles llegar la ayuda que ustedes tengan, ¿no? Yo de antemano pues quiero recalcarles que en esta situación pues no me es posible salir de mi domicilio, tengo que estar aquí debido a que tengo las defensas bajas, igual no puedo recibir visitas, que más quisiera, pero pues por el momento, dada mi condición física, pues tengo que estar aquí, ¿no? Yo espero que ustedes comprendan esto, pero pues yo sé que hay otros hermanos que gozan de una mejor salud que la mía, y si les es posible de verdad contactar a algunos hermanos que sabemos que pues por muchas circunstancias tienen algún padecimiento, por favor háganlo, y pues demostremos así el amor que el Señor nos dice que nos tengamos unos por otros. Bien, hermanos, vamos a terminar esta sesión con una oración. Padre Santo, pues en esta hora te suplicamos seas con nosotros, Señor, pues dándonos salud, sí, por supuesto, Señor, y dándonos también todo lo que necesitamos para salir adelante. Pero sobre todo te suplicamos, Señor, que en este tiempo de encierro, de cuarentena, podamos estar meditando en tu palabra. Te agradecemos mucho porque a través de estos medios electrónicos podemos estar cercanos, aunque a la distancia, Señor, pero podemos estar atentos los unos a los otros. Te ruego, Padre Celestial, que seas tú en el hogar de cada uno de nuestros hermanos, no solo de la misión, sino de todo tu pueblo, Señor, que vive en todo el mundo, porque pues prácticamente pues todos estamos padeciendo los estragos de esta pandemia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, porque sabemos que en ti hay esperanza, Señor, y nuestra esperanza siempre serás tú.
Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y guárdanos y llévanos a ser pacientes en medio de esta situación. Gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues agradezco mucho su tiempo y pues cualquier duda que ustedes tengan, por favor háganoslo saber a través de el WhatsApp o ya les pondré nuevamente el número telefónico de mi casa por si alguno de ustedes tiene la necesidad de hablar, pues con todo gusto lo puede hacer. Yo todos los días estoy aquí, estoy trabajando a distancia, entonces no duden en marcarme, por favor, y pues gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes.